A ver, creo en la iglesia que es una. ¿Qué es eso de que es una? Pues como solo hay un Cristo, y vimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo no puede tener varios cuerpos, de lógica. Tiene un solo cuerpo, por lo tanto, solo puede tener una iglesia. No puede haber varios, solo uno, un cuerpo místico, que es la iglesia. Entonces, San Pablo dice, igual que tampoco puede tener varias esposas, la iglesia es la esposa de Cristo, no puede tener varias esposas porque Dios es fiel y por lo tanto solo se esposa, hace alianza con una, con su iglesia. Entonces, San Pablo dice, que es el versículo que estábamos usando toda esta parte, conservar la unidad del espíritu con el vínculo de la paz, que estuvimos hablando que es la paz entre nosotros lo que hace que podamos estar unidos, o sea, que no haya peleas, que no haya discusiones, que no haya rencillas, que no haya rencor, todo eso. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza a la que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Esa cita es de Efesios 4, del 4 al 6. Entonces, desde el principio, desde los orígenes, la Iglesia tiene la conciencia de ser una porque Dios es uno. Es su Señor. Porque la unidad de la Iglesia le viene de la unidad de Dios. Dios es trino, pero es uno. Entonces, de esa unidad, la Iglesia participa de la unidad de la Trinidad. Por eso desde el comienzo, si Dios es uno, la Iglesia es uno. Y eso lo tienen clarísimo, lo tenían clarísimo los apóstoles y las iglesias. Digo iglesias porque me refiero a las iglesias locales, ¿no? Las que va viendo San Pablo. Que ahora lo explicaremos con más detalle y todo eso. Vale, entonces, que todos sean uno, pide Jesús, que dice que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Esta frase que es tan importante de Jesús, que es la oración sacerdotal, que es su testamento, es impresionante. Dice que la iglesia sea una, pero no que sea una fuera de Dios. Que la única forma de que la iglesia sea una es que esté en Dios. Por eso dice que sea una en nosotros, unida totalmente a la Trinidad. La iglesia es como puede ser una, completamente unida a la Trinidad, fusionada, esponsalizada. Como tú y yo, Padre, somos uno. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y dice que eso es necesario para que el mundo crea. O sea, el mundo no cree porque no somos uno, porque no estamos todos unidos en la iglesia en esa unión tan profunda y tan íntima con la Trinidad. Entonces, si no lo somos, la culpa es nuestra de que no crean, efectivamente. Sí. Si es que es así. Ahora tenemos una esperanza, o sea, nosotros tenemos que colaborar en nuestra parte en unirnos a Dios, porque cuanto más unidos estamos nosotros, cada uno de nosotros, de los miembros de la iglesia, unidos a Dios, más se une la iglesia a Dios, más se une la Trinidad y más se visualiza esa unión. Entonces, claro que lo tenemos que hacer, pero tenemos una esperanza, y es que Jesucristo se lo pidió al Padre, luego el Padre se lo va a conceder. El Padre va a conceder que la iglesia sea una, se va a cumplir. Por muy desastres que seamos nosotros, se va a cumplir esa unidad. Por eso que dije yo, que la iglesia no es cierto que estuvieras más unida al principio y ahora menos, no es cierto. Cada vez se va uniendo más porque cada vez hay más santos. Es que la iglesia no es solo la iglesia que nosotros vemos ahora mismo en este trocito temporal en el mundo, sino que la iglesia es mucho más grande que eso. La iglesia es la iglesia que une a los santos y a los que están en el purgatorio. Entonces, esa iglesia, claro que cada vez está siendo purificada en el purgatorio y unida en el cielo muchísimo más, cada vez más en proporción a la iglesia, cada vez estamos más unidos, con lo cual empezamos cada vez más, aunque haya gente que no lo vea, a conseguir esa unión. Entonces,
Dice Gálatas 3, 28, lo voy a leer. Dice, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo, o sea, habéis sido injertados en Cristo y unidos a Cristo, todos los que estáis bautizados. Por lo tanto, ya no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Quiero decir, si nosotros tuviéramos claro el misterio del bautismo, de que ya no somos nosotros vamos por libres, sino que somos un cuerpo y que estamos unidos unos a otros indisolublemente en el mismo cuerpo, la cosa iría mejor. Pero no visualizamos esto del bautismo, no visualizamos que yo estoy indisolublemente unido al que tengo al lado porque se ha bautizado, indisolublemente unido. O sea, es que es parte de mí, no lo vemos así. Es parte de mí porque es parte de Cristo, porque está injertado en Cristo. Se evitarían muchas separaciones entre la gente y peleas si lo viéramos así. Porque en la familia es más fácil de ver. Ah, es que va a ser mi hermano toda la vida. Por más que yo quiera, mi hermano, aunque sea un desgraciado, va a ser siempre mi hermano, ¿verdad? Eso lo tenemos claro. Pero no tenemos claro que pasa exactamente igual entre todos los bautizados. Siempre, siempre van a ser parte mía, porque estamos en el mismo cuerpo. Entonces, la unidad de la Iglesia que funda Cristo es característica del misterio de la Iglesia. O sea, este misterio es así. Entonces, tiene que ser creída como verdad de fe, como dogma. Que la Iglesia es una y solo una es un dogma de fe. Que hay que creerse, ¿no? Entonces, sí, yo con Dios y los curas por otro lado, que no tengo nada que ver con ellos y que voy por separado, no, mal, error. No, hay que creérselo. Es un dogma, es solo una y por lo tanto, por mucho que yo diga, no es verdad. Estamos unidos. Entonces la Iglesia es una debido, entre otras cosas, por varios motivos es una. Primero, por su origen. Es una por su origen porque el origen es único. ¿Cuál es el origen de la Iglesia? El costado de Cristo, ¿vale? Entonces, por su origen, enseña esto el catecismo, es una. Esta unidad del cuerpo místico de Cristo es una unidad sobrenatural. Pero esta unidad sobrenatural, de que efectivamente somos uno porque participamos de la unidad de la Trinidad, esto nos estamos refiriendo, es una, porque participa de la unidad de la Trinidad, también tiene una unidad natural, que es la unidad del género humano. Están las dos cosas, o sea, todos participamos del mismo género, de la misma raíz y de los mismos padres ingenios. Esto es lo que dice la Iglesia, de Adán y Eva proceden todos, ¿vale? Entonces hay una unidad natural del género humano y una unidad sobrenatural de mantenernos unidos que viene de la participación de la unidad de la Trinidad. Entonces los padres de la Iglesia dan esta idea. Dios Padre crea a la humanidad, una única humanidad, no hay varias humanidades, ¿cierto? Crea una única humanidad para que participe de la comunión con Él. Y como Dios es uno, todo lo que está en Dios debe ser uno. En Dios todo es simple. O sea, no puede ser que si nosotros nos unimos a Dios ya haya dos. Por eso es la unidad. Bien, entonces, por eso es la comunión con Él, unión con Él. Dios en nosotros va a ser uno. Por eso nosotros vamos a ser uno. Por el pecado, esta unidad se rompe porque nos separamos de Dios. Y se cae entonces en la división y en la dispersión. Eso ya viene desde el principio, que era un solo pueblo, que llega a la Torre de Babel, y por el pecado se dispersa y cada uno va a una punta distinta, porque entre ellos no son capaces de hablar el mismo lenguaje, que no es solamente hablar la misma lengua, sino tener el mismo corazón, un solo corazón, una sola mente, una sola alma, que todos pensaran lo mismo y tuvieran la misma forma de ver las cosas, que es la única forma de ver las cosas bien y correctas, es verlas al modo divino, o sea, con los ojos de Dios. Entonces se dispersa.
¿Vale? Entonces, Cristo, ¿qué hace Cristo? Como se han dispersado por el pecado, los reúne. Esta es la imagen que dice Jesús siempre de, os he intentado reunir como los polluelos debajo de mis alas y no habéis querido. Pero también hay otras citas en las que se dice, los reuniré de cada uno de los puntos y los traeré y volverán a ser un solo pueblo. Esta es una cita que también viene en la Biblia. Entonces Cristo los reúne a los que estaban dispuestos, pero ¿cómo lo hace? A través de la fuerza del Espíritu Santo. O sea, es el Espíritu Santo en el que, trabajando en la santificación personal de cada uno de nosotros, nos va uniendo a los demás. No es que de repente caiga aquí fuego del cielo y todo el mundo de repente se siente unido o haya un imán potente que nos une a todos, no. Sino que desde dentro de cada uno de nosotros, en nuestras almas, al ir creciendo en gracia, que la gracia es participación divina, lo que hace es que nos vayamos uniendo más a los demás. Por eso, cuanto más santo eres, más quieres a todo el mundo. Más lo consideras tu familia, más te unes a todos. Así es como lo hace. Entonces crea una nueva humanidad en el sentido de que está todo renovado, vuelve a ser recompuesta. Esa unidad que se había partido, fragmentado, vuelve a unirse. No solamente es una unidad de la forma de pensar, es una unidad integral. O sea, las potencias que se unen todas hacia Dios, esto lo explica San Juan de la Cruz de una manera preciosa, a través de la fe, la esperanza y la caridad, une la memoria, la voluntad y los afectos, la memoria, el entendimiento y la voluntad, los une todo, hacia solo lo dirige hacia Dios. Es una armonía interna, o sea, hay una unificación interna que se ve fuera. Y todo esto lo hace el Espíritu Santo, para que sea un solo cuerpo, un solo corazón, el de Cristo, y Él es la cabeza del cuerpo. En los Hechos de los Apóstoles se ve esta unidad originaria de cuando se crea la Iglesia, porque claro, al crearse la Iglesia del costado de Cristo, participa directamente de esa unidad, la Iglesia. Entonces, cuando se ve eso en la cita de Hechos 2, del 42 al 44, que dice, y así acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Y todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Hechos 2, del 42 al 44. Entonces, aquí te da unas características externas, pero también internas, de cómo se vive esa unidad. Porque ellos por dentro estaban unidos a Cristo, los apóstoles, el Espíritu Santo se había derramado tremendamente, con lo cual esto que estoy explicando de unirnos unos a otros, los apóstoles se querían con locura es con locura, ¿eh? El amor que se tenían entre ellos los apóstoles era espectacular, y la confianza y todo eso. Entonces, eso se ve de una forma externa, se expresa también de una forma externa, que todos tienen el mismo pensamiento, la misma idea, que es la gloria de Dios. Buscar la gloria de Dios y cumplir la misión en el mundo que le ha dado. Entonces, ¿cuáles son esas características? La unidad de la fe, lo primero de todo. El primer vínculo de la unidad, espera un segundín. Un segundo, que corto aquí. Bueno, mi hija pequeña, que como siempre ya lo sabéis, si no entra a ver si su madre sigue viva, no, no somos personas, no se queda tranquila. Bueno, por lo que iba, la unidad de la fe, el primer vínculo de la unidad en el pueblo de Dios es la profesión de la misma fe recibida de los apóstoles. Cuando salen en Pentecostés los apóstoles, el discurso de Pedro explica, este es Cristo al que vosotros crucificasteis, bum, 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 bum. Y esta es la fe que transmiten. Y además los apóstoles son absolutamente fieles a esto. ¿Por qué? Porque es lo que Jesús les ha dicho. Les ha hecho el depósito de sus palabras, se les han grabado en el corazón y su experiencia, por eso es la tradición, su experiencia con Él. Entonces todo eso es un vínculo de la fe, todos los apóstoles creían exactamente lo mismo, porque era una fe recibida directamente del propio Cristo.
Y esa es la que transmiten a través de la enseñanza. Los apóstoles van enseñándole todas estas cosas a los nuevos bautizados, a los nuevos componentes que van entrando en la iglesia. Porque son padres. Y los padres transmiten la fe a sus hijos. Entonces, lógicamente, las mamás y los papás cogen a los niños pequeños y empiezan desde pequeñitos a hacer la señal de la cruz y transmiten esas cosas. Y quién es Dios, y quién es la Virgen, y quién es San José, y las historias y las parábolas. Esa es la obligación de los padres que prometen ante Dios hacer. Que lo que ellos han recibido, esa fe que han recibido, la transmitan a sus hijos. Y es una promesa que luego que nos la tendrán en cuenta en otra vida. En otra vida tendrán en cuenta, tú prometiste transmitir la fe, tú hiciste esto con tus hijos. Bien, entonces ellos como verdaderos padres a sus hijos, que son los que son bautizados en la iglesia, le transmiten fielmente todo el mensaje, toda la fe. ¿Por qué? Porque quieren que se salven. O sea, todo el mundo quiere que su hijo se salve. Entonces, como quieren que se salve, pues son totalmente fieles. Vale, unidad en la fe. Segundo, unidad en la celebración litúrgica. El segundo vínculo de la unidad que encontramos en los Hechos de los Apóstoles, en esta cita que he dicho, es que perseveraban en la comunión y la fracción del pan. Los cristianos celebran la fe en comunión, no por separado. No hacía cada apóstol su misa particular en su casa. Sigo. Unidad en la fracción del pan, unidad en la celebración. Los apóstoles no hacían sus misas privadas cada uno en su casa y ya está, sino que siempre se reunían como iglesia, como comunidad, como miembros del mismo cuerpo. No me puedo separar, somos uno, ¿vale? Entonces se expresaban un mismo culto. Esto es cierto que la liturgia se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. La liturgia se ha ido desarrollando y la forma de celebrar la misa ha ido variando a lo largo de los siglos. La base, que es la consagración, que son las palabras de Cristo, por supuesto son las mismas. Pero eso no quiere decir que en el momento de celebrar el origen, a la manera de celebrar la misa fuera distinta en cada sitio, sino que todos se unían en el mismo culto que hubiera en ese momento. ¿Vale? Todos en el mismo. Porque el centro es Dios. Entonces, la asamblea litúrgica recibe su unidad, o sea, la asamblea litúrgica nos referimos a todos los que están reunidos en ese momento celebrando misa, ¿vale? Esos también son uno, los famosos parroquianos. La asamblea que en ese momento está celebrando misa recibe también la unidad directamente de Dios, ¿vale? Y lo hace por la comunión del Espíritu Santo, porque todos estamos bautizados a través de la comunión con el Espíritu Santo. Esa asamblea de bautizados que se reúne para decir misa, son uno. Son uno. Porque es el Espíritu Santo quien nos reúne, ya he explicado antes cómo, ¿no? Quien nos reúne es el Espíritu Santo, el que nos junta en esa misa, en esa asamblea, y los reúne a los hijos de Dios en el único cuerpo de Cristo. Es bonito porque si tú vas a misa no pienses, es que se me ha ocurrido a mí ir a misa, tal. No. Dios te ha traído, el Espíritu Santo te ha traído a misa de 7, a misa de 12, justo a esta parroquia por la que tú no habías pasado en ese momento nunca. Te ha traído en este momento para que tú en este momento vivas la misa siendo uno con cada una de las personas que están sentadas en este banco. Uno. Así tiene que ser la sensación. Entro con mi familia a esta casa, a esta misa. Entonces la Eucaristía es sacramento de la unidad perfecta porque reúne a todos sus hijos en torno a Cristo. Es el sacramento de unidad perfecta porque ahí está el Espíritu Santo, ahí está Dios, ahí se manifiesta Cristo y ahí se participa del propio Cristo. Por lo tanto se participa de la unidad de Cristo con la Trinidad. Por eso es sacramento, la misa de unidad perfecta. Otra cosa es que nosotros seamos conscientes de estas cosas y nos abramos a esta gracia. Pero estar está. Entonces, al participar en la misa,
perseveraban en la comunión, los apóstoles, al participar en la misa, participamos de la vida divina y por lo tanto se van fortaleciendo los lazos entre los fieles y se van uniendo más. Una persona que va a misa solamente en Pascua Florida, porque es obligación, eso sí se acuerda de los mandamientos de la Iglesia, pero bueno, difícilmente va a sentirse unida al resto de los bautizados, al cuerpo místico de Cristo. Entonces, estas cosas difícilmente, muy difícilmente. Ahora, una persona que asiste a misa muy a menudo, diario o semanalmente, muy a menudo, y se abre, esto es importante, a este misterio de la unidad, porque uno puede ir a misa, pero no abrirse al misterio de la unidad, no abrirse a esta gracia de la participación de la unidad que viene de Dios. Y decir, bueno, yo voy a misa pero no quiero saber nada de nadie, no hablo con nadie, no saludo a nadie, vaya por Dios, me ha tocado con los pesados que tocan misa, que cantan y no sé qué, o una misa de niños, qué desastre, me voy a agotar, ¿sabes? Yo voy, pero porque yo y el Señor y yo, y los demás mejor no miro. No, tú no te estás abriendo al misterio de la unidad. Pero una persona que vaya a misa y se abra el misterio de la unidad, que viene de la participación divina en ese sacramento, esa persona cada vez se va a unir muchísimo más a todos los demás. Por eso da la sensación, los que hacen esto, que están en su casa, vayan donde vayan, a la iglesia que vayan y a la comunidad parroquial en la que descansen. Es su casa porque somos uno. Vale. Entonces, el catecismo llega a decir una cosa muy fuerte, y es que la Eucaristía hace la iglesia. O sea, la iglesia no se forma porque unos teólogos se junten o un grupito se junte con una catequista y la catequista, ala, ya está. No. La Eucaristía es la que hace que la iglesia sea una. No las catequesis, no las charlas, no yo dando esto aquí ahora mismo, estoy haciendo iglesia. No. La unidad es esto. Une a la iglesia, no solamente entre ellos, sino que además la une a Dios, profundamente. Entonces, ya hemos visto la unidad en la fe y la unidad en la celebración. Todos el mismo rito. O sea, voy aquí y es una misa, por ejemplo, en Madrid hay una parroquia que es por el rito hispano-mozárabe, ¿no? Vale, yo voy a celebrar el rito hispano-mozárabe porque están celebrando el rito hispano-mozárabe. No me voy a coger un misal mío y me da igual lo que estén diciendo, que yo voy a contestar las oraciones que tengo yo aquí. Y vosotros hacer la misa que queráis. Luego comulgo. Esto es igual que si uno va a una misa en latín, con las oraciones en latín, y tú prefieres hacer tu misa a tu bola. No. O al revés, vas a una misa normal, que ¿cómo se llama ahora? El no sordo, y yo llevo mi misal tradicional y no voy a hacer la misma misa que vosotros. Voy a leerme mis oraciones. No estás en la unidad, no estás en el mismo culto y por lo tanto tú no estás viviendo el misterio de la iglesia. Ya está. Bien, esto es así. Estamos hablando de cultos, por supuesto, autorizados por la iglesia, no experimentos raros que pueda hacer alguien. Estamos hablando de las misas autorizadas y los ritos autorizados. Unidad en la caridad. Santo Tomás es el que explica este tercer vínculo, que es la caridad, el amor que había entre los apóstoles en la primera iglesia, ¿no? Entonces, la unidad de la caridad, todos los cristianos se unen en el amor de Dios y entre sí en el amor mutuo. Tenemos por una parte el amor humano y por otra parte el amor con mayúsculas, que es el amor de Dios. Si el Espíritu Santo es el que nos une a todos y nos une a Dios, el Espíritu Santo es el amor con mayúsculas. Por lo tanto, el vínculo del amor no puede ser cuánto te quiero al modo humano, sino que el vínculo del amor que une a unos y a otros dentro de la iglesia tiene que ser el amor con mayúsculas del Espíritu Santo. O sea, yo te tengo que amar no con un amor débil y humano, sino que yo te tengo que amar con el amor del Espíritu Santo. O sea, tiene que ser el Espíritu Santo en mí amándote. Hasta ese punto te tienes que abrir a la gracia. Quedan 10 minutos, ya sabéis que cuando se corte, pues volvemos a entrar. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, quien suscita y anima
anima el amor entre nosotros. No viene de nosotros que de repente quiera muchísimo a este. No, no viene de nosotros. Que de repente diga, madre, vente a mi casa, te invito a comer, te acabo de conocer, no sé nada de ti. No viene de nosotros, no. Es el Espíritu Santo el que está animando ese amor y esa inspiración para querernos. Cuyo fruto, el fruto de este amor, es la unidad del cuerpo, los miembros del cuerpo. Por lo tanto, alguien que quiere que la iglesia sea una para que el mundo crea, no tiene más remedio que unirse profundamente a Dios, abrirse totalmente y unirse al Espíritu Santo, porque ese es el amor que le va a impulsar a que la iglesia sea una. Lo va a hacer el Espíritu Santo, no tú. Por eso dices, yo quiero ser santa, ¿por qué? Porque es el Espíritu Santo el que desde dentro de nosotros quiere amar con su propio amor divino a los demás de una manera sobrenatural, de una forma que yo no soy capaz de amar. Por eso vemos a la Madre Teresa amando a la gente que se moría en la calle. Es un amor sobrenatural que hace que todo el mundo se quede pues asombradísimo. O sea, ¿hasta qué punto puedes amarme? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, desarmaban a los que mataban a los cristeros allí en México porque les perdonaban y les mostraban un amor? Yo decía, ¿cómo es posible que me ames así si te estoy a un obispo que estuvo, no un obispo, no era un sacerdote, que estuvo en un campo de concentración y le torturaban en una celda, ahora mismo no es Bantuán, es otro, no me acuerdo ahora mismo del nombre. Decía, tú puedes quitarme todo, pero lo que no puedes quitarme es el amor que Dios quiere que te tenga. Fíjate la frase, qué fuerte es. No me puedes quitar el amor que Dios quiere que te tenga. Eso desarma, eso es tremendo. Por eso se necesita ese amor, porque el amor humano es frágil y el amor humano pues no llega hasta esos extremos de asombrar, no. Tiene que ser sobrenatural. Porque así es cuando creerán, o sea, esto no me entra en la cabeza, que se quieran hasta ese extremo y hasta ese punto, esto tiene que venir de Dios y Dios tiene que existir, porque si no, nadie es capaz de amar así. Esto es unidad en la caridad. Por ello, si existe esta misma unidad, si sufre un miembro, todos los demás miembros sufren con él. O sea, si tú lo estás pasando mal y yo estoy unida hasta ese punto, claro, si tú a tu hijo lo ves sufrir, tú sufres. A tu hermano lo ves sufrir, tú sufres. A tu padre lo ves sufrir, tú sufres. Pues lo mismo si ves sufrir a una persona que está en el pueblo que acabas de llegar y se lo está pasando fatal. Está bautizado, es tu cuerpo, es tu familia, sufres. Hasta ese punto sufres. Y si un miembro es honrado, porque no hay envidia, o sea, al revés, todo el mundo dice que bueno, que hay gente más estupenda, todo el mundo se goza. Igual que una madre que se pone así porque a su hijo le han puesto un 10 en el examen o lo han elegido para que hable en la fiesta de fin de curso en el colegio, por ejemplo, ¿no? Que salga con el micrófono y está súper orgullosísima, toda la familia feliz porque fíjate que la han reconocido. Pues esto debería ser así en la iglesia, que poquito se ve, ¿eh? Que poquito se ve cuando eligen a otros encima delante de uno, que poquito se ve esta alegría, pero debería ser así. Cabe recordar que el mismo Jesús puso el amor fraterno. Fue el mismo Jesús el que dijo que esto era importantísimo para que la iglesia fuera una, ¿no? Como signo de la unidad de sus discípulos. Juan 13, en el 31 al 35, dice, en esto conocerán todos, todos es todos, no dice algunos, no, todos. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. Entonces dices, vale, está lleno de gente en la iglesia que no es discípulo de Cristo. ¿No lo es? Por mucho que piensen que sí. Oh, no, sí, yo sigo a Cristo. No, tú no sigues a Cristo porque tú no tienes ese amor fraterno con los otros. Hay que crecer siempre en amor. El amor es infinito, que el amor es Dios. Así que siempre se puede crecer más en amor. No como ya quiero bastante, sí, tenemos un grupito muy majo en la parroquia, o nos llevamos muy bien en este grupo de oración, o hacemos un retiro una vez al año que viene nos llevamos, y siempre estamos los unos para los otros. No, sobrenatural. Porque si no, no eres discípulo de Cristo. O sea que hay que pedir cada vez más crecer en caridad.
La unidad de la Iglesia aparece en el nombre. Iglesia viene del griego eclesia, que significa eso, precisamente, unidad, eclesia, asamblea, ¿no? También es una comunidad, común, unidad, comunidad, eclesia. A veces, por ejemplo, en Salmo 25 o en Judith 6, se usa la palabra solo en el sentido de la asamblea, o sea, como el grupo que está aquí reunido. Pero normalmente se emplea como la entera comunidad de los hijos de Israel, contemplada desde el punto de vista religioso. Es decir, todos los bautizados desde un punto de vista sobrenatural. Entonces se usa la palabra eclesia para una asamblea en un momento dado, también como la entera comunidad de los bautizados desde el punto de vista sobrenatural, desde el punto de vista religioso. No político, no social, sino los que viven la misma fe. Por eso se dice que es un templo de piedras vivas, la iglesia, porque las ves como parte integrante de este gran edificio sobrenatural, que es el cuerpo de Cristo. Se usa para designar a todos los que desde el comienzo del mundo, o sea, iglesias son desde Adán y Eva, han creído en el verdadero Dios y han sido hechos hijos suyos por la gracia. Absolutamente todos los que han creído en el verdadero Dios y han sido hechos hijos suyos por la gracia. Esto quiere decir que hay gente que está fuera de la iglesia, por supuesto. Hay gente que está fuera de la iglesia porque o no ha creído en Dios o no se ha bautizado, está fuera de la iglesia. Aunque vengan de Adán y Eva. Y además, iglesia no es solamente los que estamos en la tierra, sino que iglesia, por eso decía yo que cada vez estamos más unidos a Dios, porque la iglesia no solamente es la iglesia militante, que son los que estamos aquí, sino que también es la iglesia purgante, que son los que están en el purgatorio, y también es la iglesia triunfante, que son los santos, que están totalmente inmersos en Dios, completamente unidos, inmersos en Dios. Entonces, cada vez hay más santos, cada vez hay más gente del purgatorio que va a acabar en el cielo y por lo tanto la iglesia cada vez está más unida a Dios y son más unos y más se quieren porque se aman con el amor sobrenatural de Dios. Así que la iglesia, entonces he dicho eso, se divide en militante, purgante y triunfante, pero aun siendo tres, somos uno. Esto por lo que yo decía de la imagen de la Trinidad, son tres iglesias, militante, purgante, que son tres estados distintos, pero realmente somos uno. También se dice iglesia a los discípulos que están en una localidad, por ejemplo, la iglesia de Corinto, la iglesia de Filipo, de Filipenses, la iglesia y así, ¿no? Se habla de las distintas iglesias, aun siendo una, son varias. Y también hay una cosa muy curiosa, que de esto viene lo de decir la iglesia doméstica, también viene de esto, y es que San Pablo en su carta a Filemón, en su carta a Filemón, que es una carta muy cortita y que casi nadie lee, pues empieza diciendo San Pablo y Timoteo, que estaba con él, saludan a Filemón y luego saludan a la mujer que está con Filemón y también a otro, un amigo, no me acuerdo del equipo, ¿no? Y luego dice, y a la iglesia que está en tu casa, le dice a Filemón, a la iglesia que está en tu casa, no en una ciudad, no, en tu casa, los que están contigo en tu casa, San Pablo dice son iglesia. De ahí viene la iglesia doméstica. Cada familia es una iglesia. Entonces, la iglesia doméstica, si nos fijamos, tiene estas familia debería tener estas mismas características que las recuerdo. O sea, es que celebran juntos a la misma misa, comparten los bienes, todos de la familia, todos de todos, se aman y además se transmiten la fe de la enseñanza de los apóstoles. Eso es una verdadera iglesia doméstica y se aman por un amor sobrenatural.
Entonces, se podría decir que de la iglesia, que es una, es como la, igual que es la Eucaristía, si la partes en trocitos, en cada trocito pequeño sigue estando Jesús completo y totalmente, pues lo mismo pasa con la iglesia. Si nos vamos a sus fragmentaciones, iglesias locales, en las ciudades, iglesias hasta la doméstica, está la misma iglesia. O debería estar, se reproducen, ¿no? Pero todas tienen a su obispo por cabeza, porque se constituyen siempre con un obispo, con una autoridad, que eso ya lo veremos cuando expliquemos la parte de que la iglesia es apostólica, ¿no? Que está ahora mismo solo estamos viendo que es una, pero todas tienen en común esto, que tienen una cabeza visible, que es el apóstol, ¿no? El obispo. Aunque haya muchas iglesias dispersas por el mundo, entonces sigue habiendo solo una iglesia. Y cada iglesia es una iglesia completa, completa, porque si verdaderamente está unida por el Espíritu Santo, está unida a Cristo en toda, y se dan estos vínculos que he hablado yo, de celebración y de todo, está la iglesia completa con todos sus dones y sus gracias. Una familia puede ser una familia santa si viviera el misterio de la iglesia doméstica hasta sus últimas consecuencias. Por supuesto, esto incluye los sacramentos, es que es así. San Gregorio Belarmino dio una definición de iglesia que dijo que era un conjunto de hombres unidos por la profesión de la misma fe cristiana, un conjunto de hombres unidos por la profesión, o sea, no solamente es que lo digo, lo voy expresando, no solamente lo sé, sino que lo expreso, de la misma fe cristiana y por la participación en los mismos sacramentos, bajo el gobierno de legítimos pastores, la autoridad está ahí, especialmente del romano pontífice, del Papa único vicario de Cristo en la tierra. ¿Por qué? Porque es la imagen de Cristo que es cabeza del cuerpo místico y como es cabeza del cuerpo místico tiene que haber una única cabeza visible en la iglesia y ese papel está hecho, es el que asume el Papa. Y ya solo hasta ahí vamos a hablar de la unidad, vamos a hablar de lo que es santa, así por encima un poco para no alargarnos mucho. Entonces, ¿el santo quién es el santo? El único santo es Dios, santo, 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 Dios del universo. Entonces, de la misma forma, una persona que se consagra, que se entrega totalmente a Dios, Dios acepta esa ofrenda y al hacerla suya, todo lo que es de Dios es santo. Por lo tanto, todo lo que está consagrado a Dios es santo. Por lo tanto, la fuente siempre de la santidad es Dios, no hay otra fuente. Porque yo soy vuestro Dios, en esto es una cita del Levítico, Levítico 27, porque yo soy vuestro Dios, santificaos y sed santos, porque yo soy santo. O sea, como yo soy santo, vosotros tenéis que ser santos, abriros a la gracia. También existe la santidad, no solamente de las personas, sino de todos los objetos que se dedican al culto divino. El templo, las vestiduras santas, etc. En el Nuevo Testamento se descubre que Dios es uno y santo, pero que como es trino, también es santo el Hijo y también es santo el Espíritu Santo, que por eso se llama así. Entonces, la persona, nosotros somos santos en la medida que vamos participando de la santidad de Dios, que nos abrimos a su gracia, que la gracia es precisamente eso, participación de la vida divina. Cuanta más gracia hay en nosotros, más santos somos. No porque hagamos nada, sino porque Dios es santo. Bueno, sí hay que hacer, pero bueno, me entendéis. Entonces, en Efesios 1:4 dice que Cristo, el ser humano santo también que participa de la santidad del único santo, está consagrado a Dios en Cristo, porque en Él nos ha elegido antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo nos eligió, pensó en nosotros para ser santos e inmaculados en su presencia, santos en el amor. Efesios 1:4. Yo ya tenía en mi cabeza a la iglesia donde estabas tú, completamente santa y perfecta y unida a mí.
y como está totalmente indisolublemente unido a mí, una sola carne, hablamos en la semana pasada, por eso es santo. El santo entonces no es solamente el que está consagrado, sea por el hecho de consagrarme a Dios, hacer la consagración, o porque me han bautizado, ya soy santo, no, solamente por eso, sino porque está unido a Él por pureza de vida, práctica de la virtud y lucha contra el mal. Las tres cosas se necesitan para abrirse a la gracia. No vale solo estoy bautizado, estoy injertado, por lo tanto ya soy santo. Soy más bueno que el pan, si yo no peco ni... Si yo no mato, ni robo, ni no sé qué. No. Porque hay que unirse, hay que acoger la gracia de Dios y eso es por la pureza de vida, pureza de intención, pureza de corazón, pureza de pensamiento, sin pecados, a confesión, pureza del alma, la práctica de la virtud, porque las virtudes ayudan a unirnos a Dios, sobre todo las teologales, fe, esperanza y caridad, pero todas en general nos ayudan a la unidad interior, a la armonía, a recuperar esa armonía interior que habíamos perdido. Solo se consigue con la gracia en la práctica de las virtudes. Y la lucha contra el mal. O sea, tú no puedes ser santo si tienes libertad y permites las cosas y que da igual. Perdón. Entonces, significado de la santidad en la Iglesia. San Pablo dice que Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificarla mediante el baño de agua y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Efesios 5. Por lo tanto, Jesús es el origen de la Iglesia, en su origen ya es santo, pero también es el fin de la Iglesia, será completamente santa. De su origen es santa y aunque por en medio estamos como estamos, será completamente santa al final. Entonces se habla de la santidad de los principios y la santidad de los miembros. La santidad en sus principios es lo que he explicado antes, como ha recibido de lo alto el depósito de la fe, los sacramentos de la fe y cada uno de los ministerios, carismas, dones, todo eso procede de Dios, todo eso es santo y lo hemos recibido. Por sus principios, lo que se conforma a la Iglesia es santa. La Iglesia, como ha recibido esos medios de santificación, se dice que la Iglesia es santificadora. No solamente santa, sino que santifica a sus miembros. O sea, nosotros sin la Iglesia no podemos ser santos, porque necesitamos recibir la gracia de Dios y eso se recibe a través de los sacramentos. Por lo tanto, la Iglesia es santificadora y nosotros somos santos en la medida en que estamos unidos a la Iglesia. Se santifican por la fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos llega a través de la Iglesia. Entonces, el Espíritu Santo es el artífice de todo eso, es el alma esencial. Nos queda entonces la santidad de los miembros. Dice San Pablo que nos sitúa en el tema de la santidad de sus miembros. ¿Por qué dice? Perdón, que mal me he expresado. San Pablo nos sitúa en el tema de la santidad de los miembros diciendo que hemos sido elegidos por Dios para ser templos del Espíritu Santo. Es decir, que dentro de nosotros habita el Espíritu Santo, que es el santificador, ese amor sobrenatural que va a hacer que seamos iglesia. Nos ha escogido para eso. Los fieles, todos de cualquier condición y estado de vida que sea, fortalecidos por tantos y tan poderosos medios, se está refiriendo a los medios que posee la Iglesia, los sacramentos, las gracias, las indulgencias, todos los tesoros de la Iglesia, son llamados por el Señor cada uno por su camino, de una manera particular, a aquella perfección de la santidad por la que el mismo Padre es perfecto. O sea, todos estamos llamados a la perfección en santidad. No a yo soy un santo del montón. No, señor. Tú estás siendo llamado y tienes los medios en la Iglesia para ser santo santísimo. Santo santísimo. Esto no es falsa humildad. Esto es deseo de que Dios se goce en su Iglesia, porque se la merece. Dios se merece que tú seas santo. Por lo tanto, a ser santos, porque es lo que Dios se merece. Y no tiene por qué conformarse con menos, ¿no? Entonces, porque el Padre es perfecto. Esta cita que yo he dicho, de que por todos estos medios sobrenaturales, es de la Lumen Gentium. Entonces, el Concilio Vaticano II
recordó que la llamada a la santidad es universal, que nadie se escapa a esta llamada de ser santo. Porque es la voluntad de Dios que seamos santos. Entonces, yo quiero cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ser santo. Ya está, no te calientes la cabeza más. Es que es eso, busca la santidad, buscad primero el reino de Dios y todos los demás será dado. Entonces, cuando se habla de la iglesia de los santos, porque somos la iglesia de los santos, no se habla de que ya seamos puros o que seamos escogidos y que todos los demás, como no están dentro de la iglesia, no son santos. No estamos hablando de eso. Entonces, lo que dice el catecismo es que la iglesia en efecto en la tierra se caracteriza por una verdadera santidad, pero todavía es imperfecta. O sea, la iglesia es santa, pero no ha llegado a su perfección en santidad. Está llegando. Los santos en el cielo se están uniendo, se unen a Dios. Desde el purgatorio cada vez son más santos y nosotros en la tierra deberíamos también ser cada vez más santos, ¿vale? Todavía se está desarrollando porque vivimos temporalmente, en el tiempo. Entonces, en sus miembros, la iglesia todavía no es santa, perfecta. Sí es santa, pero no perfectamente santa, como vuestro Padre es santo. Hay que ser santos, pero hay que llegar a ser santos como vuestro Padre es santo. Entonces, en realidad, somos como semillas de santos, pero tenemos que crecer para que sea nuestra santidad perfecta. ¿Que somos santos? Pues hijo, sí, porque desde el bautizo tú participas de la santidad de Dios, luego algo de santo eres. Una porquería de santo a lo mejor, pero algo de santo eres. Por estar bautizado, simplemente por el hecho de estar bautizado, estar injertado en Cristo, tú eres santo. Lo que pasa es que eres un mini santo. Y tú tienes que crecer en santidad hasta tener una santidad perfecta, que es lo que quiere Cristo. Esa es su voluntad. Entonces, ¿qué pasa? Que eso exige que de nosotros salga una cooperación activa. O sea, esto no puede ser que lo haga todo Dios, que me haga santo Dios, yo no hago nada, porque como es su voluntad lo va a hacer de todas formas y ya está. No, no. Debemos hacer germinar la semilla de santidad que está en nuestro corazón, abriéndonos a la gracia del Espíritu Santo y a la fuerza vivificante que está en su iglesia. Entonces Pío XII señala el error de aquellos que pretenden deducir de nuestra unión mística con Cristo una especie de quietismo disparatado, decía Pío XII, que atribuyen únicamente a la acción del Espíritu Divino toda la vida espiritual del cristiano y su progreso en virtud, excluyendo, por lo tanto, y despreciando la cooperación que nosotros podemos prestar. Dios quiere que seamos santos, pero quiere que nosotros queramos ser santos, no nos va a obligar. No nos va a obligar. Somos nosotros los que tenemos que cooperar queriendo ser santos. Entonces, aunque por el bautismo somos santos inmaculados ante Él, tenemos la debilidad, caemos en el pecado y por lo tanto tenemos la obligación de cumplir la voluntad de Dios y recuperar esa inocencia perdida por el pecado. Por eso hay que confesarse. Entonces, igual que el Señor vino a redimir a los pecadores, la Iglesia congrega a pecadores, o sea, reúne a los pecadores, come con pecadores, como hace Cristo. O sea, come con pecadores, sí. La Iglesia come con pecadores, todos nos juntamos en el banquete eucarístico y somos pecadores, somos unos pecadores comiendo con Cristo. Que estamos en vías de santificación, estamos a medio hacer, como digo yo, está el filete medio hecho y hay que darle la vuelta para que sea el otro. Ahora, María es figura de la Iglesia santa e inmaculada y perfectamente unida a Dios. María ha sido la primera que nos está mostrando la imagen. ¿Tú quieres ver a la Iglesia que es santa? Mira a la Virgen. Ahí está, llena de todas las gracias, llena de toda, completamente unida, un amor desbordante, perfecta, inmaculada, presentada ante Dios. Así será la perfección de la Iglesia al final de los tiempos. Y lo dejamos aquí. Y ya veremos la segunda parte pues la semana que viene. Hasta luego. Besitos.